Hoy en día, la mayoría de los cristianos caminan dormidos hacia los acontecimientos finales y muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta. Y lo más alarmante es esto: la Biblia nos advirtió que eso sucedería. En este mismo momento, se está librando una guerra, y te des cuenta o no, estás en medio de ella. No es una guerra entre naciones, no es una guerra entre iglesias, es una guerra entre Dios y Satanás. Y si no entiendes la profecía, es posible que no reconozcas el engaño hasta que sea demasiado tarde. Por eso Daniel y Apocalipsis son tan importantes. Bienvenidos todos a Last Mission. Estamos verdaderamente felices de que hoy estén aquí con nosotros. Last Mission es una serie de estudios bíblicos diseñada para explorar las verdades y profecías que todo creyente necesita comprender en estos últimos días. Pero no estamos aquí solamente para aprender, también estamos aquí para eliminar los graves malentendidos que han entrado en el cristianismo de hoy. Cada vez que nos reunamos, encontrarán verdades vitales directamente de la palabra de Dios. Y hoy, en esta primera lección, comenzaremos con una pregunta sencilla pero urgente. ¿Por qué debemos estudiar la profecía? La Biblia contiene dos grandes libros proféticos. En el Antiguo Testamento está Daniel. En el Nuevo Testamento está Apocalipsis. Si realmente deseas comprender lo que sucederá en los últimos días, debes estudiar estos dos libros. No hay otra alternativa. Y eso es exactamente lo que haremos aquí en Last Mission. Iremos paso a paso a través de las profecías esenciales de Daniel y Apocalipsis. Pero antes de comenzar, necesitamos tener la actitud correcta. Para comprender la profecía, nuestro corazón debe aflojar su apego a este mundo. ¿Por qué? Porque mientras nuestro corazón permanezca encadenado al deseo terrenal, al orgullo, a la ambición egoísta, a los placeres del mundo, nunca podremos comprender realmente el mensaje del cielo. Tal vez lo entendamos con la mente, pero nunca producirá un verdadero reavivamiento en el corazón. Para ver lo que Dios está tratando de mostrarnos, debemos levantar nuestros ojos hacia lo alto. Debemos apartarnos de la mundanalidad, de la codicia y del egoísmo. Solo entonces la revelación del cielo será clara. Solo entonces el fuego del reavivamiento se encenderá dentro de nosotros. Así que ahora volvamos a nuestra pregunta principal. ¿Por qué es tan esencial, especialmente en los últimos días, que el pueblo de Dios estudie la profecía? Hay tres grandes razones por las cuales debemos estudiar la profecía. Y la primera razón es esta: Dios quiere revelar el futuro a su pueblo. Por medio de la profecía, es como si Dios estuviera diciendo: pueblo mío, durante la Edad Media sucederán estas cosas, así que vayan por este camino. Al final del tiempo sucederán estas cosas, así que huyan por aquel camino. Eso es la profecía. No es simplemente información sobre acontecimientos futuros. Es dirección divina. Muestra al pueblo de Dios el camino de escape. Revela cómo atacará Satanás y nos muestra cómo Dios guiará a su pueblo a través de la crisis. Y Jesús mismo explicó por qué la profecía es tan importante. Leamos en Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Escucharon eso? Jesús nos lo dice de antemano, para que cuando suceda nuestra fe permanezca firme. Así, cuando se cumpla la profecía acerca de la crisis de la marca de la bestia, quienes comprendan la profecía no caerán presa del pánico, no serán consumidos por el miedo, caminarán hacia adelante con fe, sabiendo lo que está sucediendo y sabiendo quién los está guiando. Pero ¿qué ocurrirá con aquellos que nunca estudiaron la profecía? Cuando esos acontecimientos comiencen, serán lanzados a la confusión, estarán rodeados de oscuridad, enfrentarán ese momento sin comprender lo que está ocurriendo. Esa es una de las grandes razones por las que debemos estudiar la profecía. Pero hoy muchas personas dicen: oh, Apocalipsis es un libro sellado, es demasiado misterioso, demasiado difícil, demasiado fácil de malinterpretar, así que es mejor dejarlo cerrado. ¿Alguna vez has escuchado eso? Quizá algunos de ustedes incluso lo hayan pensado. Pero esta es la verdad. Apocalipsis no es un libro sellado. De hecho, la misma palabra Apocalipsis significa revelar, quitar el velo, dar a conocer. Significa que ha sido abierto para nosotros. Y Dios deja eso claro desde el mismo comienzo del libro. Leamos Apocalipsis 1, 1 y 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
¿Qué significa eso? Significa que Dios dio esta revelación a Juan para que sus siervos supieran lo que está por venir. Y observen esto, Dios añadió una bendición a este libro. Ahora piensen en eso. ¿Acaso Dios prometería una bendición a quienes leen, oyen y guardan este libro si fuera imposible comprenderlo? Por supuesto que no. La palabra profética de Dios fue dada para ser entendida. Daniel y Apocalipsis no son libros opcionales, son libros esenciales. Fueron escritos especialmente para los creyentes que viven en el tiempo del fin. Ahora bien, algunas personas pueden decir: pero espera, no basta con conocer a Jesús. ¿Realmente necesitamos la profecía? ¿No es el Evangelio lo único que importa? Pero, si eso fuera cierto, ¿por qué Jesús dejó estas últimas palabras al final del libro de Apocalipsis? Leamos Apocalipsis 22, 7 y 10. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Podría Jesús haber sido más claro? Él está diciendo: abran este libro, estudien este libro, guarden las palabras de este libro. Esta es la voluntad del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hay dos ámbitos que pertenecen únicamente a Dios. Uno es la creación, el otro es la profecía. La creación es el poder de traer todas las cosas a la existencia. La profecía es el poder de revelar el futuro. Y Dios desafía abiertamente a todo falso Dios, precisamente en estos dos aspectos. Leamos Jeremías 10:11. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de estos cielos. Esa es una declaración contundente. Si no creaste los cielos y la tierra, no eres Dios. Y si estás adorando a aquello que no creó el mundo, estás siguiendo algo que está destinado a perecer. Solo piensa en cuántos llamados dioses existen en este mundo. Solo en la India se dice que hay más de 3000. La gente adora espíritus, antepasados, el sol, las estrellas y muchas otras cosas. Pero solo hay uno que dice: yo creé los cielos y la tierra. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso la Biblia comienza con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la creación no es lo único que distingue a Dios. Hay algo más que solamente Él puede hacer. Él puede revelar el futuro. Escuchen el desafío que Dios presenta por medio del profeta Isaías. Leamos Isaías 41, 21 y 23. Presentad vuestra causa, dice Jehová. Hacednos saber las cosas que han de venir después, para que sepamos que vosotros sois dioses. ¿Escuchan ese desafío? Dios les está diciendo a los falsos dioses: si realmente son divinos, entonces díganos el futuro. Muéstrenos lo que está por venir. ¿Por qué dice Dios eso? Porque los ídolos no pueden hacerlo. Los falsos dioses no pueden hacerlo. Los demonios no pueden hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Solo el Creador puede declarar el fin desde el principio. Por eso la profecía es tan importante. Ahora, quizás, alguien pregunte: ¿cómo puede Dios conocer el futuro? Aquí está la respuesta. Dios es omnisciente. Él ve el pasado, el presente y el futuro. Él no está limitado por el tiempo como nosotros. Nosotros vivimos momento tras momento. Pero Dios ya contempla el panorama completo. Él ya ve el final, mientras nosotros todavía estamos en medio del camino. Y porque Él lo ve, habla por medio de sus profetas, por medio de hombres como Daniel y Juan, y nos dice lo que está por venir. ¿Por qué haría eso? Para que no nos tome por sorpresa, para que podamos escapar de las trampas de Satanás, para que permanezcamos fieles durante la crisis venidera. Por eso Dios dio sueños y visiones a sus profetas. Y por eso hizo que esas revelaciones quedaran escritas como parte de las Escrituras. Incluso Jesús, cuando profetizó la destrucción de Jerusalén, dirigió la atención nuevamente al libro de Daniel. Leamos Mateo 24, 15 a 16. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ven lo que estaba haciendo Jesús? Estaba usando la profecía de Daniel para advertir con anticipación al pueblo de Dios. Y exactamente como Jesús lo dijo, Jerusalén fue más tarde rodeada y destruida. La profecía se cumplió con una precisión asombrosa. Incluso el mismo Hijo de Dios utilizó el libro profético de Daniel para revelar lo que iba a suceder. Así que, si Jesús mismo dirigió a las personas hacia Daniel, ¿cuánto más debemos estudiarlo nosotros? Nosotros también debemos acudir a Daniel y Apocalipsis, porque estos libros
nos muestran lo que viene después. Ahora pasemos a la segunda razón por la que debemos estudiar la profecía. Y la segunda razón es esta: porque estamos viviendo en los últimos días. Ahora sé lo que algunos dicen. He estado escuchando eso desde que era niño. Durante años la gente ha dicho: Jesús viene pronto, pero aquí seguimos. Es una pregunta válida, así que respondámosla con cuidado. Según la Biblia, los últimos días no son simplemente un solo momento. Son un periodo de tiempo, un periodo con un comienzo definido y un final definido. Tanto Daniel como Apocalipsis dividen la historia de la humanidad en distintos períodos proféticos. Daniel 2 presenta la gran estatua. Daniel 7 presenta las 4 bestias y el cuerno pequeño. Apocalipsis presenta las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Todas estas profecías dividen la historia en diferentes etapas, y la etapa final es llamada el tiempo del fin. Todo período tiene un comienzo y un final, y el tiempo del fin también tiene un comienzo y un final. Su final es la segunda venida de Cristo. Entonces surge la pregunta: ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Esa es una pregunta importante, y la respuesta se encuentra en Daniel 12:4. Leámoslo juntos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. ¿Qué significa esto? Significa que el mensaje de Daniel permanecería sellado hasta el tiempo del fin. En otras palabras, cuando llegara el tiempo del fin, el significado del libro de Daniel comenzaría a abrirse. El sello sería roto. Su mensaje comenzaría a ser comprendido. Y Daniel 12:4 nos da 2 grandes señales que marcan el comienzo del tiempo del fin. La primera señal es esta: el significado sellado de Daniel sería abierto. La segunda señal es esta: habría un aumento extraordinario en los viajes y en el conocimiento. ¿Por qué Daniel permaneció sellado hasta entonces? Porque fue escrito especialmente para el tiempo del fin. Antes de que llegara ese periodo final, el pueblo de Dios no necesitaba comprender con claridad cada detalle. Pero cuando el fin se acercara, Dios comenzaría a abrir el libro. ¿Y quién comenzó esa obra? Martín Lutero y los reformadores protestantes. Cuando la larga oscuridad de la Edad Media estaba llegando a su fin, Dios levantó hombres como Martín Lutero y otros reformadores por toda Europa. Y mientras la reforma protestante se extendía, ellos comenzaron a estudiar y explicar las profecías de Daniel. Exactamente como Daniel 12:4 lo había predicho, el libro sellado comenzó a abrirse. Durante siglos, las visiones de Daniel no fueron comprendidas con claridad. Pero cuando el tiempo del fin se acercó, Dios comenzó a quitar el sello del mensaje. Eso significa que el tiempo del fin es una era profética específica que comenzó a finales del siglo XVIII. Y ahora ya no estamos al comienzo de ese periodo. Nos estamos acercando rápidamente a su final. Pero Daniel 12:4 también nos da una segunda señal. Dice lo siguiente: muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. ¿Qué significa eso? Significa que cuando comenzara el tiempo del fin, los viajes humanos se acelerarían y el conocimiento aumentaría de manera extraordinaria. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante miles de años, los seres humanos viajaron aproximadamente a la velocidad de un caballo. Entonces, de repente, la historia cambió. Comenzó la revolución industrial. Aparecieron las máquinas de vapor. Se construyeron los ferrocarriles. Las máquinas avanzaron rápidamente. Después llegaron la electricidad, los automóviles, los aviones y finalmente la era espacial. Ahora las personas cruzan océanos en cuestión de horas y el conocimiento se multiplica a una velocidad asombrosa. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo en el tiempo del fin. Absolutamente, la evidencia está por todas partes. Escuchemos una vez más. Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Acaso esa profecía no parece saltar de las páginas de la Biblia? Es extraordinariamente clara. Y hay algo más que llama la atención. La expresión tiempo del fin aparece 5 veces en la Biblia. Y las 5 veces se encuentran en el libro de Daniel. Eso nos dice que Daniel es un libro escrito especialmente para la generación final. Y lo mismo ocurre con Apocalipsis. A partir de sus últimos capítulos, Apocalipsis dirige su atención a los acontecimientos finales de la historia de la tierra. De hecho, gran parte de Apocalipsis se concentra en la crisis final antes del regreso de Cristo. Eso significa
significa que estas profecías no son algo lejano ni irrelevante, son para nosotros, son para la época en la que vivimos en este mismo momento. Y hay algo realmente sorprendente. Casi toda la profecía bíblica ya se ha cumplido. Solo quedan unos pocos acontecimientos finales por delante. Y a medida que continuemos estudiando Apocalipsis, los examinaremos en detalle, pero hay algo que debemos comprender desde ahora. Las profecías que aún faltan por cumplirse no se desarrollarán lentamente a lo largo de muchos siglos. Sucederán rápidamente. Una vez que comience la crisis final, todo avanzará con una velocidad increíble. Por eso debemos prepararnos ahora, no después, ahora, porque cuando la crisis comience, ya no habrá tiempo para retrasar nuestra preparación espiritual. Así como muchos, en la primera venida de Cristo, no reconocieron al Mesías porque no comprendieron la profecía, así también, en los últimos días, muchos serán engañados porque no entienden lo que Dios ha revelado de antemano. Y Jesús nos dio esta solemne advertencia. Leamos Mateo 24, 20 a 22. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo que la crisis final será la más intensa que el mundo haya visto jamás. Pero también nos está diciendo que Dios, en su misericordia, acortará esos días por amor a su pueblo. En otras palabras, cuando comience la tribulación final, el regreso de Jesús no estará muy lejos. Por eso, quienes conocen la profecía perseverarán con fe, no entrarán en pánico, no perderán el camino. Como Daniel y sus amigos, permanecerán firmes y mirarán más allá de la crisis, hacia la venida de Cristo. Ahora pasemos a la tercera razón por la que debemos estudiar la profecía. Y la tercera razón es esta: para que no seamos engañados por las mortales mentiras de Satanás. Dios no nos dejó ciegos, nos dio la profecía para que podamos ver lo que está por venir. Permítanme decirlo claramente. Si no comprendes la profecía, estás en un grave peligro de ser engañado en el tiempo del fin. La Biblia no está compuesta únicamente de historia e instrucción. Una gran parte de las Escrituras es profecía. Así que, si ignoramos la profecía, estamos descuidando una parte muy importante de la palabra de Dios. Y cuando descuidas la profecía, quedas expuesto. Porque precisamente ahí es donde Satanás trabaja, en la confusión, en la oscuridad, en la ignorancia. Tal vez alguien esté pensando, ¿no es eso un poco exagerado? ¿Es realmente tan peligroso el engaño de Satanás? Sí, lo es. Y para comprender cuán mortal es, debemos volver al principio. El pecado no comenzó en el jardín del Edén. El pecado comenzó en el cielo. Satanás inició una guerra en el cielo. Y Apocalipsis nos lo dice claramente. Leamos Apocalipsis 12, 7 a 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hubo una guerra en el cielo. ¿Y quién es Miguel? Miguel es el nombre bíblico de Cristo, en su función como el comandante celestial que se enfrenta a Satanás. Así que esta guerra era una guerra entre Cristo y Satanás, y el mismo cielo quedó dividido en dos bandos. Los ángeles fieles permanecieron con Cristo, los ángeles rebeldes permanecieron con Satanás, y Satanás perdió. Él y sus ángeles fueron expulsados del cielo y arrojados a esta tierra. Y desde ese momento, la guerra que comenzó en el cielo fue trasladada a nuestro mundo. Entonces, ¿a dónde fue Satanás después de ser expulsado? Fue al jardín del Edén. ¿Y qué hizo allí? Engañó, utilizó mentiras, distorsionó la verdad y mediante el engaño hizo caer a Adán y Eva. Ese siempre ha sido el método de Satanás, el engaño. Y por medio del engaño, el pecado, el sufrimiento y la muerte entraron en este mundo. Esta tierra se ha convertido en un campo de batalla, una zona de guerra entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás. Pero ¿cuántos ángeles cayeron con Satanás? Apocalipsis 12:4 nos da una pista. Leamos Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En la profecía, las estrellas representan con frecuencia a los ángeles, así que Satanás logró engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero observa el lenguaje, dice que su cola los arrastró.
¿Qué significa eso? La Biblia misma lo explica. Leamos Isaías 9:15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Lo notaste? En la Biblia, la cola representa las mentiras y las falsas enseñanzas. Así que cuando Apocalipsis dice que Satanás utilizó su cola para arrastrar a la tercera parte de los ángeles, significa que los engañó con mentiras. Piensa en lo serio que es eso. No eran seres débiles, eran ángeles que habían estado en la presencia de Dios, habían contemplado su gloria, habían servido delante mismo de su trono. Y sin embargo, el engaño de Satanás fue tan sutil, tan convincente, tan mortal, que incluso los ángeles del cielo fueron llevados a la rebelión. ¿Comprendes ahora por qué digo que el engaño de Satanás es mortal? Si pudo engañar a los ángeles en el cielo, ciertamente puede engañar a los seres humanos en la tierra, y ese mismo engaño ha continuado a lo largo de toda la historia humana. Estuvo presente en los días de Noé, estuvo presente en los días de Lot, y está nuevamente aquí en nuestra generación. Por eso, si no conocemos la profecía, seremos vulnerables a las mentiras de Satanás. Pero, ¿por qué Satanás comenzó esta guerra desde el principio? Isaías nos lo dice, y lo que revela es verdaderamente solemne. Leamos Isaías 14, 12 a 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Quería el trono de Dios, quería la autoridad de Dios, quería la gloria de Dios. No quería servir, quería gobernar. Por eso se rebeló, por eso engaña, por eso ataca. Y aún hoy sigue librando la misma batalla. En el cielo, cada ángel tuvo que elegir de qué lado estaría. Y ahora, en la tierra, cada ser humano también debe elegir de qué lado estará. Dios o Satanás, la verdad o el engaño, Cristo o la rebelión. En esta guerra no existe un punto intermedio. Cuando estalló la guerra en el cielo quedó dividido en dos. Y al final del tiempo, la humanidad también será dividida en dos, los salvos y los perdidos. Nadie permanecerá en el medio. Pero aquí está la tragedia. La mayoría de las personas quieren permanecer en el punto intermedio. No se entregan completamente a Dios, pero tampoco lo rechazan abiertamente. Quieren suficiente religión para sentirse seguras, pero no suficiente verdad como para transformar sus vidas. Se conforman con una fe tibia, una fe a medias. Y ese tipo de fe es precisamente lo que deja a las personas expuestas al engaño. Permítanme decirlo otra vez. En esta guerra no existe una zona neutral. Si no permaneces claramente del lado de Dios, poco a poco terminarás en manos de Satanás. Y aquí hay otra verdad solemne. La mayoría será engañada. ¿Por qué? Porque la mayoría prefiere el camino ancho. Quieren el camino fácil. Quieren un mensaje cómodo. Quieren palabras que agraden al oído, pero que no penetren el corazón. El camino angosto es difícil, es empinado, tiene un costo, y precisamente por eso Dios nos da la profecía. La profecía es Dios diciendo: Hijo mío, cuando Satanás y los falsos profetas engañen al mundo, no sigas el camino ancho, camina por el camino angosto, aunque eso te traiga pérdidas, aunque te traiga sufrimiento. Si por causa de la verdad debes entrar en el foso de los leones, entra, no tengas miedo, yo estaré contigo y en el día final te levantaré. Ese es el mensaje de la profecía, es la advertencia de Dios y es el llamado de Dios. Queridos amigos, ahora mismo estamos en medio de una guerra, pero este conflicto final no es simplemente una guerra entre denominaciones, no es presbiterianos contra bautistas, no es protestantes contra católicos. La verdadera guerra es entre Dios y Satanás, y cada uno de nosotros debe decidir de qué lado estará. Daniel y Apocalipsis no solamente preguntan: ¿cómo puedo ir al cielo? Ellos nos muestran cómo Satanás ataca la verdad, cómo Satanás ataca la iglesia y cómo Dios guía a su pueblo a través del conflicto. La profecía es un mapa divino de batalla. Nos muestra dónde atacará el enemigo. Nos dice cómo permanecer firmes cuando llegue el ataque. Y nuestra salvación está directamente relacionada con la manera en que respondamos a esa advertencia profética. Ocurrió lo mismo cuando Cristo vino por primera vez. Los que comprendieron la profecía del Mesías estaban preparados para recibirlo. Los demás ignoraron la profecía y perdieron a su Salvador. Y hoy no es diferente. En cada generación, el destino de las personas
personas es determinado por la manera en que responden a la luz que Dios les da. La salvación no es una creencia barata, ni una religión superficial, no es una fe ligera, no es una afirmación descuidada que dice, creí una vez, así que nada más importa. No, Daniel y Apocalipsis nos muestran una fe que persevera, una fe que permanece leal, una fe que permanece firme bajo presión, una fe que se niega a rendirse, incluso en medio de la persecución. Los que serán salvos son aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Ahora, en este punto, algunas personas hacen una pregunta fascinante. Si Satanás conoce las profecías y sabe que la palabra de Dios se ha cumplido una y otra vez, ¿por qué sigue luchando? ¿Por qué continúa oponiéndose a Dios si ya sabe cómo terminará todo? Aquí está la respuesta. Satanás conoce la profecía, pero no la cree. Todavía piensa que puede impedirla. Todavía piensa que puede evitar que el plan de Dios se cumpla. Todavía quiere demostrar delante del universo que Dios puede fracasar. Es como si Satanás dijera, si puedo impedir que se cumpla, aunque sea una sola profecía, podré demostrar que Dios no es perfecto. Y si Dios no es perfecto, entonces no merece gobernar. Ese sigue siendo el propósito de Satanás. No solamente destruir, no solamente sembrar confusión, sino derrocar la autoridad de Dios. Por eso ataca a la iglesia. Por eso envía falsos maestros, falsos reavivamientos y confusión espiritual al mismo corazón del cristianismo. Porque está luchando contra el cumplimiento de la profecía. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo cerca del final de la historia de este mundo, y Satanás lo sabe. Por eso, la batalla se está volviendo cada vez más intensa. Pero hay una verdad que nunca deben olvidar. La profecía se cumplirá. Debe cumplirse, porque solo entonces Satanás será desenmascarado, juzgado y destruido. Solo entonces Cristo regresará en gloria. Solo entonces el mal llegará a su fin definitivo. ¿Y saben por qué ustedes están vivos en este momento? Porque Dios les ha permitido vivir en esta generación, no para luchar contra su profecía, sino para permanecer de su lado, mientras ella se cumple. Cuando se desarrollen los acontecimientos finales, Dios los está llamando a permanecer firmes a su lado, a dar gloria a su nombre, a ser parte de su victoria, a permanecer fieles hasta el fin. Y ahora mismo, todo el universo está observando este conflicto. Por eso, Pablo escribió estas palabras. Leamos 1 Corintios 4:9. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El cielo está observando. Los ángeles están observando. Están viendo cómo las personas responden a la cruz. Están observando si aquellos que han recibido la gracia de Cristo permanecerán del lado de la verdad. Y también las fuerzas del mal están observando, buscando cada oportunidad para engañar, para confundir, para apartar al pueblo de Dios. Pero Dios no está observando con fría distancia. Él observa con amor. Está listo para guiar a su pueblo en cada paso del camino. ¿Y cómo nos guía? Por medio de la profecía. Él dice a su pueblo, este es el camino, anden por él. Y quienes tengan oídos para oír, oirán su voz. Entonces, ¿qué debemos hacer en un tiempo como este? Debemos estudiar la profecía, debemos comprenderla, y debemos vivir en armonía con la verdad que Dios ha revelado. Jesús mismo nos hace esta invitación. Leamos Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ahora es el momento de profundizar en la palabra de Dios. Ahora es el momento de comprender el mapa que Él nos ha dado para los últimos días. Estos son precisamente los días en los que nuestro Señor está guiando los pasos de su pueblo por medio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y mi oración por ustedes es esta, que mientras estudian, escuchen la voz de Jesús hablando directamente a su corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias por la verdad de tu palabra. Te pedimos que grabes profundamente en nuestro corazón lo que hemos escuchado hoy. Danos ojos espirituales para ver más allá del engaño y danos valor para permanecer firmes por la verdad. Crea en nosotros un verdadero anhelo de comprender tus profecías y de seguirte fielmente en estos últimos días. Hasta que volvamos a reunirnos, guárdanos, protégenos y guíanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.